Ya. Ya. Saludos, somos alumnos de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Católica de Santa María. Nos han delegado a realizar un trabajo sobre dinámica y hemos elegido el tema energía y cantidad de movimiento. El problema escogido es el libro BIR del capítulo 13, problema 132, el cual nos pide lo siguiente: un cilindro C de 0,8 libras descansa sobre una plataforma B de 0,4 libras, sostenida por una cuerda que pasa sobre poleas D y E, y están unidas en un bloque A de 0,4 libras. Y si el sistema se suelta desde el reposo, necesitamos determinar lo siguiente: la velocidad de A en 0,2 segundos y la fuerza ejercida por el cilindro sobre la plataforma. En este caso hemos idealizado de forma física el problema, el cual le pasaré a explicar. Está armado por un marco metal, un marco de madera, el cual hemos mandado a fabricar, una base en la cual hemos adosado el marco, en este caso las masas de A y la plataforma masa B, los puntos de poleas D y E como dice el problema, y la masa que va a aplicar fuerza de 0,8 libras, la cual va a permitir que se deslice la plataforma desde el reposo, desde el punto 00, hasta una longitud determinada, la cual nos permite calcular el tiempo. En este caso, el tiempo para trabajar va a ser de 0,2 segundos, y con eso queremos comparar el problema. Primero vamos a realizar el problema de forma analítica. En este caso tenemos la siguiente solución. Vamos a realizar impulso y cantidad de movimiento para el bloque A, el bloque independiente del bloque A, el cual es la siguiente ecuación. La vamos a deducir para obtener la velocidad, en este caso para poder trabajar con los valores que tenemos, con los datos que tenemos, que es el peso de A, la gravedad y la velocidad de A. Es para la ecuación 1. Impulso y cantidad de movimiento para el bloque B y el bloque C. Y en este caso tenemos el peso de B más el peso de C sobre la gravedad por la velocidad inicial en este caso. Ahora vamos a tratar de despejar en este caso la fórmula para datos que tenemos en este caso, que es velocidad, peso de B, peso de C sobre la gravedad por la velocidad de A, para tener una ecuación final que va a ser la ecuación número 2. Ahora, sumando la ecuación 1 y 2, tenemos que peso de B más peso de C menos la tensión por variación de tiempo va a ser igual a peso de B más peso de A más peso de C sobre la gravedad por la velocidad de A. En este caso, como queremos hallar la velocidad de A, la despejamos. Todos estos datos los tenemos en este caso para el problema, si esto solamente es reemplazar. Y para reemplazar en este caso tenemos que considerar que 0,4 el peso de B, 0,8 el bloque principal, peso de C, y 0,4 el peso de A. Lo demás es la gravedad 32 puntos, lo demás es simplemente proceso. 3.22 piezas de segundo, es la velocidad de A. Para la parte B, tenemos que realizar un diagrama de cuerpo libre y hallar los componentes que intervienen en este bloque, en el caso del bloque B, que es la tensión, el peso de B y la fuerza de C con respecto a B. Vamos a realizar la fórmula de impulso y cantidad de movimiento para el bloque B en este caso. Vamos a deducir su mínima expresión para despejar la fuerza en C respecto a B. Como tenemos en la ecuación 1 donde interviene la tensión, podemos despejar en este caso. Pasamos con la ecuación 1, despejamos la tensión en este caso para poder trabajar con datos que tenemos. Y reemplazamos T en este caso. Tenemos la fórmula de C respecto a B, que viene a ser esta, la tensión, la que hemos despejado, reemplazamos en este punto, menos el peso de B. Reemplazamos datos, en este caso la velocidad de A, los pesos en este caso de B y A, y la gravedad y el tiempo, y en este caso el tiempo, la variación del tiempo, que es 0.2, con la cual hemos practicado. La respuesta te sale que la fuerza en C respecto a B va a ser 0,4 libras. Pasamos allá. Pause. Ya, otra vez. No importa, ya sí que siga nomás. Otra vez. Prueba 2. Suelta. Prueba 3.
Suelta. Bien. Prueba 4. Prueba 4. Suelta. Bien. Una última, ¿ya? La última prueba. Prueba 5. Te ve todo bien, ¿no? Todo Sí, se- está perfecto. Queda. Queda. A ver si saca tu celular una cita y vamos. Como conclusiones tenemos lo siguiente. La velocidad de A, 3.22, de acuerdo a los ensayos nos sale 4.1. En el caso de la fuerza de C respecto a B, 0.4, esa no la hemos podido idealizar. Ahora, como punto 2 tenemos que el problema original nos da una masa de 16 libras. La hemos reducido nosotros a 0,8 para que sea manejable en nuestra maqueta. El utilizar una masa de 7.25 kilogramos no sería lo ideal. Y como recomendaciones, para utilizar la masa de 0,8 y la de A y B, en este caso de 0,4 libras, necesitamos que la maqueta sea más extensa en el eje de Y, ya que el desempeño de la maqueta no cubre las distancias requeridas. Queda. Es más corto.